Esto es algo que yo quiero que se memoricen bien. Si bien les he dado ya los síntomas que ustedes van a tratar de evidenciar en este tipo de pacientes, nosotros vamos a tratar de encontrar estos tres síndromes en estos casos con estos pacientes. Un síndrome de intoxicación aguda, o se lo llaman también síndrome colinérgico, como tal, un síndrome intermedio y un síndrome tardío se llama, o de neurotoxicidad tardía o retardada. Vamos a ir indagando poco a poco, paso a paso cada uno de ellos. Una intoxicación aguda determina un síndrome colinérgico, como les decía, con síntomas y signos muscarínicos y nicotínicos que ya les he mencionado y ya están en su mente, ¿no? Y tienen que tenerlo bien en cuenta. Incluye un grado variable de alteración del nivel de conciencia, obviamente esto depende del grado de intoxicación o cuánto el elemento ha podido consumir, ¿no? Y va de acuerdo asociado o más la debilidad muscular y actividad secretora excesiva. Netamente este párrafo es indicativo del dato de severidad o de gravedad. Las voy a sacar si se echan. Clínica. Como les decía, hay una intoxicación leve, moderada y severa. Ese es también otro tipo. No es una clasificación adyacente, no es una clasificación accesoria, todo lo que quieran, pero esto es de acuerdo a la clínica. Van a ver que se van a ir aumentando los síntomas. Vamos a simular con tres tipos de pacientes. El primer paciente nos va a llegar con una intoxicación leve, ¿ok? Espero que me sigan. Va a presentar debilidad, cefalea, mareo, visión borrosa y todo lo que está mencionado acá. Es un paciente que está bien cantadito, ¿no? Tiene cialorrea, tiene epífora, presenta vómitos, hay miosis, ¿no? Y aquí faltaría tal vez la bradicardia, pero, ¿no? Es un paciente leve, que está consciente. Neurológicamente el paciente todavía puede estar despierto, activo, algo reactivo, pero sobre todo va a estar irritable, poco colaborador. Ahora vamos a otro paciente. Un paciente que nos llega con una clínica de intoxicación moderada. En grilla tenemos los mismos síntomas que hemos mencionado, ¿cierto? Pero ¿qué se va a añadir? Puede haber debilidad generalizada, puede haber nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Los verticales, ¿no? Involuntarios de los ojos, ¿cierto? ¿No? Después sudoración abdominal, contractura de músculos faciales, temblor de mano, el paciente entra temblando, excitación no a la que a ustedes les gusta, sino se refiere al grado de irritabilidad del paciente. El paciente irritable. Si bien el paciente te dice, no, me he tomado 3 vasos o 2 vasos y demás, ya vos quieres hacer procedimientos con este paciente y el paciente no se deja. El paciente es irritable, no quiere que le conozcan nada, se quiere sacar las ondas. Es terrible este tipo de pacientes, muy irritable de manejar. Por eso en algunos casos, cuando son muy irritables, pero está totalmente controlado y no es contradictorio sedar al paciente, podemos sedarlos un poco. En algunos de los casos, no en todos, pero en algunos casos sí. Trastornos de la marcha, sensación de dificultad respiratoria, cianosis secundaria a la dificultad de la disnea y los estertores crepitantes. ¿Por qué habrá estertores crepitantes? No es una neumonía. Por la secreción, por el aumento de las secreciones, ¿no? Y en algunos de estos casos hemos visto pacientes, como uno de los primeros síntomas es náusea y vómito, muchas veces pacientes con grado de inconsciencia que hacen se broncoaspiran. Entonces provocan un síndrome de... ¿Qué se llama ese síndrome? ¿Qué? Síndrome de broncoaspiración, el nombre básico, pero tiene un nombre propio. Síndrome de... ¿Te acuerdas? No, tiene un epónimo. ¿Nadie es? No, tiene un epónimo. Que me responda a veces de la media. ¿Te acuerdas? ¿Nadie? Síndrome de Mendelssohn. Síndrome de Mendelssohn. Bueno, entonces, ¿han visto la diferencia, no? De un paciente con una intoxicación leve a un paciente con una intoxicación moderada, sí hay marcada diferencia. Sí van a haber síntomas añadidos y síntomas agregados como tal. Ahora vamos a hablar de una intoxicación severa. Pueden estar todos estos síntomas, estos más estos, y adyacentes o además puede haber convulsiones generalizadas, trastornos psicóticos, ataques de psicosis, nos ha tocado una vez una niña así, una cianosis intensa de las mucosas, pero obviamente esto es progresivo, la hipersecreción bronquial se va a aumentar si no hacemos un tratamiento oportuno,
Aquí viene con lo que les decía previamente, la incontinencia de esfínteres. Si el paciente ya presenta relajación de ambos esfínteres, es una intoxicación severa. Eso que les quede bien grabado. El paciente puede llegar al coma y a la muerte. Así de fácil. Les digo, es un tema muy subestimado en muchos sentidos. Es un tema que, por ejemplo, yo, gracias a Dios, lo he añadido a la currícula nacional del UNIFRAT. Más bien, ¿no? Porque les estaban queriendo enseñar un montón de idioteces los médicos. Entonces, más bien hemos añadido varios temas. Entonces, uno de estos es importante. ¿Por qué? Porque es de nuestro medio como tal. Ahora, hay una mnemotecnia, obviamente esto es para que se acuerden, esto no quiero que lo repasen después, obviamente está en inglés, es el Dumbes y las 3 Bs. Las 3 Bs es más facilito. Bradicardia, broncoespasmo, broncorrea. Bradicardia, obviamente, broncoespasmo por la hipersecreción bronquial, estertores y disnea cianosis, y la broncorrea, la evidencia de la expectoración como tal. Y obviamente estos otros dos son mnemotécnicos en inglés que obviamente pueden hacer igual énfasis en la clínica que ustedes van a llegar a encontrar. Ahora hablemos de lo que es el síndrome intermedio. Importante este síndrome intermedio porque va a aparecer de cada 10 pacientes, de 1 a 4 pacientes van a presentar este síndrome intermedio. Habíamos dicho al principio que va de acuerdo a la liposolubilidad, al depósito de los tejidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este síndrome es bien frecuente en ese tipo de casos, cuando hay pacientes que tienen grados de reintoxicación en este tipo de elementos. Se caracteriza, esto es muy importante, quiero que lo atiendan, por ausencia de síntomas muscarínicos. Este paciente ya no te va a vomitar, ya no te va a hacer diarrea, ya no va a hacer diarrea, no va a tener bradicardia, sino más va a presentar síntomas nicotínicos, como los he mostrado. Va a tener más cefalea, más somnolencia, o más insomnio en otro caso, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver que fisiopatológicamente hablando va a haber una inhibición continua de la enzima. Eso quiere decir que el metabolito del órgano fosforado todavía no se llega a excretar en su totalidad y secundariamente sigue inhibiendo la acetilcolinesterasa. Por eso sigue habiendo síntomas aún. Eso es muy importante. Importante el tiempo también. Aparece generalmente 24 a 96 horas después de la intoxicación aguda. ¿Eso qué periodo de días nos da? Nos da un periodo más o menos de 4 días, si se dan cuenta, ¿no? Entonces el paciente tendrá que estar internado, obvio, ¿no? Hay que internar al paciente y tener un grado de vigilancia, un monitoreo continuo de por lo menos 5 días para ver que no haga un grado de, pues no nos haga un síndrome intermedio y no nos haga un grado de exposición al fármaco, ¿no? Y obviamente en casos donde todo vaya bien y sea muy afortunado el paciente, va a haber una resolución espontánea de los síntomas de 1 a 2 semanas posterior a la intoxicación aguda. ¿Qué más? Neuropatía retardada o síndrome tardío, como tal, aparece de 7 a 14 días luego de la exposición. Esto es algo un poquito más de control. Les hago el énfasis, ¿no? Sí, lo hemos internado todo el paciente, todo bien y demás, ha estado 5 días, no presentó ninguna clínica, no presentó nada, y ¿qué ha pasado después? Lo damos de alta. Y posterior a la alta, ¿qué debemos hacer? Por lo menos un control a la semana, a ver si no presenta algún tipo de clínica secundaria a la intoxicación. 7 a 14 días, miren, la ventana se abre más, ¿no? Entonces tenemos de 1 a 2 semanas para ver que todavía no haya o haya síntomas como tal. Se va a producir todavía por la inhibición de la esterasa, ¿no? A nivel de lo que es las hendiduras y demás. El mismo fenómeno fisiopatológico no influye, no hay ningún cambio, perdón, ¿no? Obviamente en este tipo de casos sí está indicada la biopsia, por ejemplo, cosa que no se va a poder realizar, incluso solamente de nervios, porque este tipo de complicaciones, vamos a ver que existe más neuropatías periféricas como daño colateral. Va a haber temblor prolongado, va a haber parestesias prolongadas, hipoestesias en algunos pacientes, calambres, todo lo que quiera estar relacionado a ese tipo de nervios periféricos. Salud. Ahora, en la esfera neurológica, como les digo, no solamente es clavarse un órgano fosforado y después a la semana tu chico va a volver, o chica, ¿no? Vas a tener daños muy severos que pueden durar desde semanas a años.
Yo cuando era interno, nos ha tocado una jovencita de 17 años que tenía una intoxicación severa que ha llegado a terapia intensiva. Porque se ha broncoaspirado, etcétera, etcétera, etcétera. La paciente ha salido después de 2 semanas de terapia, de piso, etcétera y demás. Aparentaba metabólicamente, fisiológicamente estar estable y lo estaba, pero mentalmente era otra persona. Se han hecho valoraciones por psicología, por psiquiatría, y esa pobre niña de 17, a los 2-3 meses estaba internada en el San Juan de Dios en el psiquiatra, porque tenía ataques de ansiedad y tenía ataques psicóticos. Entonces, por eso les digo, tiene un daño colateral muy, muy severo, ¿no? Entonces, por favor, piénsenlo bien, ustedes están en la etapa de, ¿no? Les da todo y ni siquiera nada. Cuidado. Complicaciones cardíacas, quiero hacer un énfasis obviamente mucho en esto, porque quiero que se acuerden de esta parte, porque el tratamiento éxito va a estar a la mano de todo lo que es la parte cardiovascular como tal. ¿Qué debemos evitar? Las bradicardias como tal, y si incluso a veces hay arritmias, y lo que es la isquemia secundaria a una bradicardia o una hipoperfusión como tal. Complicaciones tardías que van de la mano del síndrome tardío, ¿no? Puede haber hiperglicemia y liposuria, porque a veces hay un daño tan severo a nivel glandular, por ejemplo, a nivel pancreático, por ejemplo, que nos puede provocar eso. Hay un daño metabólico ácido base que dice ocasionalmente que nos puede presentar hipocalemia, por eso su paciente va a estar netamente contracturado, con parestesias, con carámbulas, entonces todo tiene que estar relacionado también con eso. Leucocitosis que no tiene una explicación. Para mí, más que leucocitosis, habría más que todo monocitosis o callados, que se da en casos de infecciones, procesos metabólicos de la sangre que son de larga data, ¿no? Crónicos, no es agudo. Y lo que decía la hiperemia C. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya tenemos todo el material, ya tenemos todos los datos, tenemos toda la vía de absorción, tenemos todo lo que es la clínica, la toxicidad, los síntomas. El diagnóstico netamente en nuestro medio, ya les he dicho que no es laboratorial, entonces tiene que ser clínico, no hay más. Pero clínico compatible, más el historial de la exposición tóxico y sospecha de olor característico. ¿Por qué creen que le he puesto olor característico? ¿Ustedes creen que tienen un olor característico estos pacientes? ¿Huelen a rata? Algún día cuando ustedes vean y hagan un lavado gástrico, que es la indicación que les voy a mostrar después, cuando sacan ese contenido gástrico con el órgano fosforado, tiene un olor bien característico, peculiar, como pimienta ajo. Ese es el olor característico, ¿no? Como que tuvieras que ir a trabar un ceviche, ¿no? Algo así, más o menos así. Ese olor medio característico, raro, agrio, así, ¿no? Y algo bien importante que quiero que se graben en la mente es este test de atropina que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué usaría atropina? Les pregunto. ¿Alguna mente que me diga, por favor, por qué usaría atropina en este caso? Una escuela ahora, en la actualidad, les hablo 2024, hay una escuela, por ejemplo, de internistas que ahora dicen, no, ya no se usa atropina, es una vergüenza el que use atropina. Y otra escuela de internistas dice, sí, se sigue utilizando atropina, es lo apropiado usar atropina. Eso es riesgo de evidencia. Tengo artículos que dicen que sí, tengo artículos que dicen que no. Entonces, basado en la evidencia, yo sí uso atropina. ¿Pero por qué atropina? ¿Qué es atropina, chicos? Porque bloquea la absorción de algunas glándulas. De hecho, es un antagonista de los muscarínicos. Exacto, parte de eso, ¿no? Es un antagonista. Y este desgraciada, va a ir a pelear directamente con el órgano fosforado para que no se cargue a la enzima. Entonces va a tratar de hacer eso, va a tratar de antagonizar. Obviamente no es el antídoto. Vamos a ver después, les voy a mostrar cuál es el antídoto, que en nuestro medio recién está apareciendo, pero sería útil usarlo. Acá se desarrolla con test de atropina positivo, les voy a mostrar a posterior. Y van a ver que es bien facilito acordarse. El diagnóstico, como les decía, ¿no? Tenemos que ver niveles y demás, que al momento, como preámbulo, les he dicho que no hay, pero lo típico va a ser la atropina en cuanto a el test de atropinización. ¿Qué es el test de atropinización básicamente? Si nosotros tenemos un paciente con síntomas muscarínicos, ¿no ven? Diarrea, bradicardia, y ustedes van y le clavan
una atropina, 1 miligramo de atropina, ¿qué creen que va a hacer la atropina en el cuerpo? Obviamente fuera de antagonizar. Estoy hablando de síntomas. ¿Qué va a hacer? Taquicardia. Va a tratar de hacer todo lo opuesto de los síntomas que ustedes van a ver en el paciente. Tu paciente bradicárdico se va a volver taquicárdico o le va a elevar la frecuencia cardíaca. No hace generalmente, primero no hace taquicardia, pero eleva la frecuencia cardíaca. Si tu paciente tiene cialorrea, a tu paciente lo va a volver con serostomía. Va a evitar, va a quitar toda la salivación. Si tu paciente tiene broncorrea, va a cortar la broncorrea, tal vez no en su totalidad, pero sí parcialmente. Importante, si tu paciente está diaforético, tu paciente no fríe, tu paciente te va a hacer serostomía, serostomía, ¿no? Va a ser boca seca, piel seca, aumenta la frecuencia cardíaca y a nivel pupilar ¿qué hará? Midriasis. Y es lo que lo vamos a ver ahora. Entonces va a ser siempre lo contrario. Ahora, ¿por qué? El doctor, ¿pero por qué test de atropinización? O sea, yo sé que la atropina se usa. Les vuelvo al ejemplo principal, al primer ejemplo que les he dicho. ¿Qué tal si no saben a qué o con qué elemento se intoxicaron? Obviamente voy a hacer el test de la atropina. Dos pacientes tengo. Simulemos que tengo dos pacientes. Tengo un paciente que está intoxicado por órgano fosforado. Yo le voy a poner 1 miligramo de atropina y ese miligramo de atropina le va a hacer como que cosquillas, ¿no? No le va a quitar la cialorrea, va a seguir cialorreico, porque yo he llegado a utilizar en un paciente 18 hasta 25 ampollas de atropina en un test de intoxicación severa, jodida. En casos leves utilizamos 4, 5, 6, dependiendo. Pero el punto a lo que quiero que me entiendan bien, y esto por favor escúchenme atentamente, ese paciente con órgano fosforado te va a empezar a hacer regresión de los síntomas paulatinamente. Pero ¿qué tal si tengo un paciente con benzodiazepinas? No sabes qué se ha tomado y llega casi con las mismas características. No, doctor, ha vomitado, estaba con así espuma, bla, 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 te voy a contar a la familia. Y vos haces un test de atropinización. A ver qué puede analizar, ¿no? Vos le clavas una atropina, ese ratito se pone rubicundo, ese ratito se pone serodermia, seroftalmia, ese test de atropina es positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es órgano fosforado. No es órgano fosforado. Entonces eso les va a dar otro tipo de manejo. ¿Me dejo entender? Mentalícense eso, por favor. Entonces el test de la atropinización es muy importante. No quiere decir que al paciente con raticida le pones una atropina y ya, voilà, o sea, ya vamos a salvar el día. No. Ese paciente va a ir repitiendo los síntomas, pero progresivamente. Ese paciente yo le voy a poner una atropina al fosforado y a los 5 o 6 minutos otra vez me hace radical. Entonces tengo que ponerle otra dosis de la indicación, por ejemplo, está atropina cada 5 minutos. O si la frecuencia cardíaca está menor a 60, cuando ya está un poquito más estable. Entonces, por favor, no se olviden del test de atropinización. Les puede ayudar, riesgo-beneficio, a diferenciar si es un órgano fosforado o si es otro tipo de compuesto, elemento o demás. ¿Quedó claro? ¿En qué dosis se da la atropina? 1 miligramo, una ampolla. ¿Es suficiente? Ahorita yo te pongo 1 miligramo a vos y vas a empezar, ¿no? A taquicardizar, vas a empezar a sentir rubicundez, calor local, etcétera, etcétera. Basta 1 miligramo. Y eso le va a pasar a tu paciente que no esté intoxicado con órgano fosforado. En bolo, ¿no? ¿Qué? En bolo. A la de Dios. Una pregunta, o sea, es positivo cuando no es órgano fosforado. Es positivo cuando no es órgano fosforado. Pues estoy diciendo bien. Cuidado en el examen, ¿no ven? Prueba de transmisión y después sí, fosforado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? Mostrame. No. Después nos vamos a mostrar, si no te voy a castigar. Entonces, no se olviden, test de atropinización, por favor, ¿ya? Obviamente, durante, mediante y posterior a este manejo de este paciente, tenemos que hacer obviamente estudios laboratoriales. Ya les he dicho que esta actividad no podemos medirla porque no hay los medios como tal, pero si hacemos una buena clínica, un buen manejo, porque van a ver ahorita que no solamente es clavar la atropina, tiene otro tipo de manejo adyacente, porque no solamente está afectando la parte neurológica, sino la gastrointestinal, sino la cardíaca, la respiratoria, etcétera, 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 como tal. En los laboratorios, obviamente, esto es para que hagan una revisión básica. Esto es netamente de la colinesterasa, quiero que lo lean después.
que ahorita no tiene mucha relevancia, pero es importante para su conocimiento, ¿no? Aquí dice que debemos medir la colinesterasa eritrocitaria, cosa que no tenemos. Lo que les decía, ¿ves? Test de atropinización para recordatorio, rubicundez facial, taquicardia, sequedad bucal y midriasis. Si tu paciente tiene eso, listo, hasta ahí no más atropina. La atropina va a ir bajando su efecto, pero ya vas a tener que hacer otro manejo. ¿Qué tal si es benzodiazepina? ¿Qué antídoto le van a dar? Ay, sabía. ¿Cómo se llama eso, verdad? ¿No? ¿Nadie? Mierda. Flumazenil se usa para ese tipo de casos. Ahora, si bien el paciente ha entrado por una alteración sistémica de todo tipo, vamos a ver que este paciente va a tener, como les había mencionado, un montón de síntomas. Y yo como médico estoy tratando de que ustedes no sean tratadores de síntomas, sino tratadores de patologías como tal, ¿no? Entonces, este paciente va a presentar todo este tipo de afecciones. Tengo que hacer por lo menos un manejo bien centrado, cercano a aminorar sus molestias, ¿no? Trataré de ¿usaré analgésicos en este paciente? No, ¿por qué no? Pero si le duele. Pero si ha podido hacer una encefalitis cáustica, vamos a empeorar. ¿Que le vas a clavar los paracetamol de 1 gramo vía oral? ¿O algo tienes viendo venosa? Claro, entonces puedes usar la viendo venosa y demás. Ahorita vamos a ver un manejo. Esto solamente es los síntomas vinculados como tal. La verdad del cuadro, ya les he dicho, independientemente al grado de la ingesta, que obviamente van a ir remitiendo a medida que la colinesterasa vaya reconstituyéndose en el sistema nervioso central. Entramos a lo grosso, ya para finalizar, casi finalizar, el tratamiento. ¿Por qué dice en la primera descontaminación del paciente? ¿Qué se refiere con eso? Parte del lavado gástrico, pero antes del lavado gástrico. Lo primero que tiene que venirse a la mente es la vía de absorción. ¿Qué tal si es cutáneo? ¿Qué hay que hacer? Acuérdense siempre, hay que exponer al paciente, ¿no? ¿Han visto Rambo? ¿Uno? No, son de niños para ver esa película. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debería ser lo ideal. ¿Por qué les digo esto? Porque he tenido enfermeras que se han intoxicado por tocar al paciente con la ropa. Porque a veces no siempre es vía, qué sé yo, pesticida o vía cutánea. El paciente puede estar vomitadísimo y el órgano fosforado está ahí. Y si yo no tengo las medidas de bioseguridad, les juro que tenía enfermeras, doctora, como que estoy viendo doble. No, doctor, veo doble, ¿qué hago? Sentate. De verdad, parece chiste, pero sucede. Entonces, a este paciente, como en el ABCD, ¿no? Al paciente lo tiene que peladito. Y obviamente deberían hacerle un lavado, baño de esponja, final feliz, no sé, algo, no sé. La cosa es el confort del paciente. Entonces hay que descontaminar al paciente, a eso se refiere, antes de echar al lavado gástrico. Obviamente esto es comunicación con el CIAD, esto es una guía que he sacado de Europa, pero obviamente nuestro medio es comunicación a todo lo que es el área legal. Si es menor de edad se comunica a la FELCB y si es mayor de edad se comunica a la FELCC. En uno es intento de homicidio, en el otro es intento autolítico. Eso es solamente. Ya, la terapia antimuscarínica agresiva tiene que ser con la atropina, como les decía, y obviamente en una intoxicación grave, el grado precoz de convulsiones. ¿Con qué vamos a tratar las convulsiones? Con diazepam, benzodiazepinas, como tal. Y aquí viene el antídoto, que es el grupo de las toxinas. Se las voy a presentar enseguida, que es la palidoxina. Ahora, indicaciones, lo que más detestan hacer, ¿no? En su examen, o sea, son tan capos para a veces decirme en las prácticas, y en su examen la van a caer, ¿no? Ahí la van a caer. Tanto les molesto cuando digo, indicaciones, por favor. Y no lo hacen. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos que ver? ¿Basado en qué? En preservar, por ejemplo, primero, vía aérea. Restaurar oxigenación. ¿Qué me viene ahí? Oxígeno, ¿no? Ya sea por cánula, ya sea por máscara.
si tenemos cianosis, si tenemos menorrea, ¿no? Tengo que darle un aporte de oxígeno a ese paciente, obviamente. Establecer una vía endovenosa, vía periférica, obvio, ¿no? Obvio. Descontaminación, lo que les decía, ¿no ven? Utilice agua y jabón. Estómago, lavado gástrico, y aquí viene un factor muy crucial, de los más cruciales, que es el famoso carbón activado. Pregunta: ¿cuánto tiempo tiene que pasar la intoxicación para que mi lavado gástrico sea efectivo? ¿Cuánto creen ustedes? Menos de una hora. Les pongo un ejemplo básico, típico. Llega el paciente a la emergencia, 11 de la mañana, la mamá le encuentra, me llamó mi hija a las 10 y creo que estaba tomando algo, tengo una hora y más o menos, ¿no? Hasta que llega al hospital, hora y media y demás. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta cuánto creen ustedes que es efectivo hacer un lavado gástrico? Una hora, pasado una hora. En la primera hora de circular. ¿Algún otro criterio? Es momento de que lance sus ideas. ¿Qué? 30 minutos, dice por allá. ¿Cómo es aquí el sector femenino? ¿No? Una hora random. Está. No creo que me se intoxique al lado, digamos. ¿Cómo es? ¿Alguna idea? Se puede absorber rápido. Depende de lo que sea. Si ha ¿Es comido posible para antes. evitar la absorción, doctor? Imagínate que ha comido carne. Doctor, pero esto es algo muy pensado. Escúchenme, Yo silencio, creo por que favor. depende de eso. Agarran, no sé. Pues, doctor, ¿qué me importa? O sea, igual hay que lavar. Me lavaremos más para practicar con eso. A veces escuchaba eso, te juro que escuchaba eso. Pero ustedes, si van a la vía oral, digamos, ustedes ven el grado de resolución, decía que en unas 12 horas. El tiempo será vital, para nosotros sí es vital, por todo lo que conlleva la clínica y demás. Se dice que un lavado gástrico es efectivo hasta las 3 horas. Exagerado, muy exagerado. Pasadas las 3 horas, ese órgano fosforado ya está en el intestino, ya está en el más allá, ya listo. Pero obviamente, tal vez puedo hacer un lavado gástrico o simular un lavado gástrico, pero ahí voy a abordar más que todo en el carbón activado. ¿Por qué carbón activado? ¿Ubican el carbón activado una vez? ¿Qué demonios es el carbón activado? Sí. Porque absorbía, ¿qué absorbía? No sé, no, pero por ejemplo, yo le he leído en lo de México siempre Eso, su compañero está exponiendo un punto. que A todos, ¿no? ante cualquier intoxicación por un antibiótico, por ejemplo, ¿no? las aminopenicilinas, se le hace un lavado efectuado. Te mencionan, ¿no?, que debemos efectuar lavado gástrico, la administración de carbón absorbente y evitar los vómitos en el paciente si es que está ahí, o consciente, inconsciente, algo así, no recuerdo. Ya, puede ser. Tiene un fundamento, ahorita les he explicado, no nos voy a dejar con la duda. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea?